Vamos a realizar una presentación sobre la protección de datos en los centros educativos de FP en la Comunidad Valenciana. El marco legal es la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 99 y el nuevo reglamento que viene de la Unión Europea y que entra en vigor este mismo mes de mayo de 2018. ¿Qué es un dato de carácter personal? Bueno, pues el nombre, los apellidos, la edad, la fotografía, la dirección, etcétera, de cualquier alumno o profesor. Hay algunos de los datos que están especialmente protegidos, como aquellos que hacen referencia a la ideología, la vida sexual, etcétera. Los datos de carácter personal son de la persona a la que hacen referencia. Pero ¿por qué los vamos a tener nosotros? Evidentemente por motivos de gestión y didácticos. Los vamos a tener en ficheros que van a ser informáticos normalmente o físicos. Vamos a tratar los datos, es decir, los vamos a introducir en nuestros ficheros, los vamos a gestionar, vamos a incluir nuevos datos conforme nuestros alumnos vayan asistiendo a clase o faltando o aprobando exámenes. El responsable de esos archivos va a ser la consellería, pero el encargado del tratamiento van a ser los diferentes miembros de nuestro personal que manejen esos datos, desde los profesores que ponen las notas hasta la secretaría que introduce los datos. Hay un problema especial y es que si nosotros tenemos datos en la nube, estos van a parar al final a servidores fuera de la Unión Europea y entonces estamos haciendo una transferencia internacional de datos aunque no lo sepamos. Respecto a la gestión del día a día, bueno, pues los datos de la matrícula del alumno, los datos de la asistencia y las evaluaciones van a ser datos de cada uno de los alumnos que vamos a tener que gestionar. Para ello utilizamos la plataforma web Itaca, que nos sirve para gestionar el centro. A esa plataforma pueden acceder también los alumnos por medio de la web Familia. Además vamos a tener, cuando los alumnos hagan las FCTs, vamos a tener la plataforma SAO, donde van a introducir los datos de sus prácticas. También van a tener una bolsa de trabajo donde estarán los currículums de los antiguos alumnos. Tenemos más datos, como los datos de las fotografías de los alumnos, de los grupos, los datos para los carnets de los alumnos, incluidas las fotocopias y la recarga de fotocopias, y los correos electrónicos de profesores y de alumnos, dado que tenemos que contactar con ellos. Luego también tendremos posiblemente algún fichero descontrolado de algún profesor que, por ejemplo, tenga algún WhatsApp, alguna plataforma de intercambio de archivos, y eso es difícil de controlar por parte de la dirección. Estamos completamente legitimados para tener los datos personales de los alumnos, evidentemente. ¿Cómo podríamos, si no, manejar los datos de los alumnos? ¿Cómo podríamos saber cómo contactar con ellos, etcétera? ¿Y cómo podríamos introducirles las notas? Es importante también tener en cuenta que hay algunos datos que en principio son delicados y que de todas formas tenemos que terminar obteniendo, como los datos del alumnado con necesidades educativas especiales o asuntos relativos a violencia de género, etcétera. Sobre las imágenes de los alumnos por motivos didácticos, pues es interesante tener en cuenta que la ley en ese aspecto nos ampara al uso cuando son con motivos didácticos. Bueno, la Agencia Española de Protección de Datos ofrece para los centros docentes un decálogo de referencias, de ayudas a nuestra gestión. Lo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos recabar los datos de carácter personal, somos responsables de ellos, no necesitamos permiso para
la obtención de esos datos. Que hay aplicaciones como WhatsApp que son muy poco recomendables para la comunicación con padres o alumnos, que hay que tener cuidado con los contenidos de internet que suben los alumnos porque a veces no respetan precisamente la ley de protección de datos respecto de sus compañeros o de ellos mismos. Sobre las fotografías de los alumnos, bueno, pues tendremos en cuenta que para el carnet de alumno, para las orlas de los grupos, para Itaca, vamos a tener necesidad de fotos. También podemos tener cámaras de seguridad. Ello nos provoca la obligación de tener otro archivo más con los datos de imágenes de las cámaras, que también se tienen que gestionar. Para poder utilizar las cámaras de seguridad, primero nos tiene que dar permiso Consellería. Respecto de las novedades del reglamento que entra en vigor en mayo de 2018, hay que tener en cuenta que aparece la figura del delegado de protección de datos en el centro educativo. Aspecto nuevo. Por otra parte, algunos de los ficheros no hay que registrarlos en la Agencia Española de Protección de Datos, pero sí que nos tenemos que hacer todavía más responsables de ellos que anteriormente. Y en cuanto a la bibliografía, bueno, pues la Agencia Española de Protección de Datos da mucha bibliografía al respecto y ayudas de todo tipo.